dedo. Ok. Ok. Vamos a partir con el maravillosísimo debate de muestra que tendremos aquí, en donde participarán miembros de organización, de nuestros equipos académicos y jueces invitados. Así que vamos a ir a presentar a los diferentes equipos. En primer gobierno, volviendo luego de sus maravillosísimos cuartos de final en Semude. ¿Qué Semude fue? No me acuerdo. Semude Panamá. Tenemos a Javi y Ángelo. Gracias. Mucha suerte en alta de la oposición. Regresando después de tanto tiempo para volver a ser esta pareja histórica que han sido siempre. Luego de estar a un solo voto de ganar un mundial, tenemos a Rosy Mundaka. En baja del gobierno, voy a inventarme una historia porque nunca candidateó juntos. Volviendo después de ese 2018, donde fueron eliminados en preoctavos, claramente, y no me lo estoy inventando. Tenemos a Martín y David. Y en baja de la oposición tenemos a dos de estandartes del Perú que van a estar aquí para discutir todo, incluyendo que el ceviche es de ellos. Tenemos a Mauricio y Jorge. Adiós. La moción que vamos a debatir ya la debatieron todos, es la moción de ronda 4. No la voy a leer porque no me la sé, así que disfrútenla. Está en el TAF. ¿Quién será TAF? El tema es feminismo. Feminismo. No me acuerdo. Ángel, no, ¿quién es? Javi, cuando quieras. $7,000, sí. 7,000, 6,000. Ah, ya. Excelente. Va. Inicio en 3. Inicio en 3, 2, 1. 3 puntos desde primer gobierno. Primero, ¿por qué mejoramos la seguridad de todas las personas que pertenecen al Frente Feminista? 2, ¿por qué creemos que tenemos un control narrativo que nos ayuda a lidiar con el problema del backlash que va a sacar oposición? Y 3, ¿por qué creemos que el financiamiento que recibimos una vez que formamos parte del gobierno nos ayuda a lidiar con problemas urgentes que tiene el Frente Feminismo? Con eso en mente, hay una pieza de encuadre importante. Es probable que este Frente Feminista en el status quo sea fuerte, por 2 razones. La primera es que el gobierno no tendría ningún incentivo de querer aliarse con el Frente Feminista de no ser fuerte, porque si es un movimiento disidente que es muy pequeño, entonces en el lado de oposición literalmente estaría muerto, solo en el lado de gobierno le protegeríamos. A oposición le conviene decir entonces que es probable que sea un movimiento fuerte y por lo tanto el gobierno tiene incentivos a querer aliarse con el Frente Feminista. Después de esa pieza de encuadre vamos a empezar con el caso. ¿Cuáles son las alternativas de oposición? Las alternativas
alternativas de oposición creemos que son tres. Primero, estar directamente en contra del gobierno, ser beligerantes en contra del gobierno. Dos, que tengan un rol soft, es decir, que literalmente no se alíen con nadie. Y tres, que se puedan aliar con oposición. Creemos que las tres alternativas de ambas oposiciones son terribles en este debate. Primero, estar en contra del gobierno creemos que está mal porque le resta la capacidad de agencia que tiene el Frente Feminista. ¿Por qué? El primer mecanismo es que ahora el gobierno tiene un argumento para poder deslegitimar al Frente Feminista y por lo tanto quitarle espacios de empoderamiento, quitarle espacios en medios de comunicación, quitarle espacios en cualquier forma de representación y visibilización que tengan. Ese es el primer mecanismo. El segundo mecanismo es que es probable que también haya poco apoyo para poder aumentar los escaños y la probabilidad de que, por ejemplo, tenga presencia en el gobierno, es decir, es más probable que no pueda, por ejemplo, visibilizar el mensaje, lo cual significa que también tiene menos masa votante porque las personas están menos informadas de que está participando con el gobierno, porque tiene incentivos de acallar, porque obviamente están en contra del gobierno y esto hace que resten su legitimidad. Y el tercer mecanismo es que, dado que está en juego su legitimidad, es más probable que el gobierno quiera invertir mucho dinero en acallarlos antes que querer negociar con ellos, porque negociar con ellos significa tener un golpe fuerte a la legitimidad. Por eso probablemente lo que hagan en primer lugar es querer irse en contra de ellos o querer acallarlos antes que permitir que cualquier cosa o que argumenten en contra de ellos. Probablemente eso será algo que pase. Esa es la alternativa peor. Estar en contra del gobierno es directamente estar en contra del gobierno del lado de oposición, es estar directamente, arriesgar a las personas que pertenecen al Frente Feminista porque el Estado tiene el monopolio de la fuerza primero, pero lo segundo ya no es solo eso, sino que además estamos quitándole poder de visibilización y poder de empoderamiento a todas las personas que pertenecen al Frente Feminista. Tener una alternativa soft literalmente es no mejorar de ninguna manera en su lado de la casa, probablemente sea una peor alternativa, y aliarse con oposición tiene los mismos perjuicios que estar en contra del gobierno, probablemente incluso tenga más incentivos para poder irse en contra del Frente Feminista. No nos convienen las tres alternativas que tienen oposición. Punto de primera opo. Hay espacios de poder que no dependen necesariamente del gobierno de turno, como los medios de comunicación, las calles y las protestas y los espacios del movimiento feministas que lo crean en mítines, etc. Si ustedes leyeron la moción, se darán cuenta que es un régimen semidemocrático, lo que implica que la mayoría de las cosas pertenecen y tienen mucha influencia el gobierno. Esto lo que implica es que probablemente tenga la mayor cantidad de medios cooptados. El delta que tienen de los medios que no son cooptados por el gobierno probablemente no sean suficientes para poder sobreponerse a todos los que sí tiene el gobierno. La capacidad de crear el control narrativo y directamente hacer que pierdan absolutamente todo el Frente Feminista está mal en cualquier escenario del lado de oposición. ¿Cuáles son los beneficios que tenemos en el lado de gobierno y cuál es la comparativa? La comparativa es la siguiente. Primero, creemos que aumentamos la seguridad de las personas que pertenecen al Frente Feminista. ¿Por qué? Lo primero es una percepción de seguridad. Es más probable que yo quiera pertenecer al Frente Feminista si es que evidentemente tengo la percepción de que el movimiento me pueda defender. En el lado de oposición, cuando estamos en contra del gobierno, en contra del monopolio de la fuerza, es poco probable que yo me sienta seguro, me siento más indefenso, me siento más expuesto porque el gobierno es el que tiene el monopolio de la fuerza. En nuestro lado de la casa es más probable que nosotros tengamos esa percepción de seguridad que es importante para mantener a la gente queriendo pertenecer al Frente Feminista. Primera razón. La segunda razón es que los militares, los policías, todas las personas que pertenecen al gobierno tienen menos incentivos de atacarnos cuando nosotros pertenecemos al gobierno, porque ahora deben favores y deben una rendición de cuentas únicamente cuando nosotros formamos parte del gobierno. Tercero, porque también hacemos proyectos conjuntos, hacemos campañas, ahora tenemos una vinculación fuerte con el gobierno, es poco probable que nos quieran hacer algo. Pero en cuarto lugar, porque se vería contradictorio, porque si el gobierno nos empieza a atacar, entonces está atacando uno de sus objetivos principales y como se ve contradictorio, esto hace que reste la legitimidad. Es poco probable que directamente el gobierno nos quiera atacar. Esto aumenta, primero, la percepción de la seguridad, que es importante para mantener a las personas dentro del movimiento, pero en segundo lugar, porque esto en sí mismo mejora la condición de las personas en un régimen semidemocrático en donde todas las personas que pertenecen al Frente Movimiento necesitan ser defendidas. Es crucial y es lo más importante de este debate. Segunda oposición. Si es un grupo políticamente relevante, probablemente en el costo-oportunidad, en el lado de Oppo, no los reprimo tanto, simplemente no los priorizo, porque este gobierno tiene otros enemigos más fuertes, como justamente la oposición. ¿Puedes repetir el punto, Mau, por favor? Tengo otros enemigos, no voy a priorizar atacar a este grupo cuando probablemente no es el principal e igual es relevante y no me conviene tenerlo antagonizado en el mundo de Oppo. El problema es que, o sea, si no te alías con el movimiento, entonces es poco probable
Lo primero, si es que está en contra, o sea, si es que no te interesa pactar con el gobierno, entonces es poco probable que el gobierno directamente no te ataque, porque evidentemente estás en contra de todos los intereses que manifiesta el gobierno. Segundo punto, creemos que dentro del gobierno tenemos un control narrativo importante. Esto tiene una carga de la prueba que es la garantía de cumplimiento que pueda tener el gobierno con el movimiento o el Frente Feminista. Esto es cierto por dos razones. La primera es que de no cumplirnos, entonces es muy fácil para nosotros dejar de hacerle caso al gobierno e irnos con la oposición. Esto es un incentivo para que directamente el gobierno quiera tener capacidad de negociación con el movimiento, primero. Pero lo segundo es que si es que le exigen muchas cosas y el movimiento no puede cumplirlas o evidentemente se quiere ir de ahí, probablemente no le conviene porque entonces también podemos perder masa votante porque nos vemos contradictorios. Esto le da garantías de cumplimiento porque evidentemente debe responderle, porque de lo contrario es masa votante que podría estar perdiendo el régimen semidemocrático. Dentro del gobierno ahora nosotros tenemos el control narrativo, por lo que va a demostrar oposición es que probablemente tengan demasiado backlash y que se fragmente el movimiento. Lo que queremos es que una vez que formemos parte del gobierno, en primer lugar nosotros podemos controlar la narrativa, nosotros podemos decir que nos aliamos con ellos porque de otra manera estamos indefensos, en primer lugar. Pero en segundo lugar es probable que la gente no se cuestione esto, es decir, ahora estamos formando parte de algo que nos puede proteger, entonces probablemente esto le aumente el nivel de seguridad que tienen las personas. Por último, creemos que el dinero que viene por parte del gobierno nos ayuda a financiar absolutamente muchas de las cosas que necesitamos y es de manera urgente. Personas vulnerables que necesitan de eso, orgulloso de proponer. Solo diré que es revictimizante que Fabián me haya hecho acordar que fue a un solo voto que perdimos. Pero así es la vida. A ver, déjame un segundo que prenda mi tiempo. Ya, empiezo en 3, 2, 1. Panel, si el gobierno nos ha ofrecido un trato, es probable que estemos en un momento histórico dentro de ese gobierno democrático muy importante. Un momento histórico donde el gobierno sabe que sus mecanismos de represión como la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas no han funcionado y que prácticamente el movimiento social, el movimiento feminista, el Frente se ha desbordado en su poder. Segundo, estamos en un momento donde el poder del movimiento feminista y del Frente es bastante, pero bastante fuerte, que hace que el gobierno le tema y por eso le ofrezca un trato sustancialmente relevante para darles acceso en posiciones de poder. Pero tercero, es porque la estrategia que ha seguido el movimiento del Frente Feminista hasta este momento es una estrategia que ha ido funcionando. Porque si el gobierno no tendría incentivos y sabe que a futuro la estrategia del movimiento feminista de hacer protestas y aliarse a los opositores no ha funcionado, no le ofrecería un trato. Le ofrece un trato porque está viendo que está funcionando y es la única manera de parar a todo este movimiento. Vamos a mostrarle 3 cosas relevantes en este debate. Cómo acceder al poder político del lado del gobierno es tan mínimo que no accedes a prácticamente nada. Segundo, cómo el movimiento va a ser fraccionado y fuertemente atacado. Y tercero, cuál es la alternativa de oposición. Empecemos el debate. ¿Por qué el acceso al poder político del lado del gobierno es muy pequeño? Hay 3 razones sustanciales. 1, los espacios del poder que nos dé el gobierno probablemente sean muy mínimos. No nos pueden dar el 60% del parlamento o el 50% de los ministerios. Probablemente nos den el Ministerio de la Mujer o uno que otro ministerio o uno que otra cuota dentro del parlamento. ¿Por qué es especialmente peligroso? Porque la cantidad de votos que tiene el movimiento feminista dentro de estos espacios de poder es una capacidad de voto muy mínima para hacer políticas públicas y hacer leyes. Entonces probablemente no tenga la posibilidad de hacer leyes. Encima de eso, su capacidad de legislación y de proponer leyes va a estar fuertemente condicionada a lo que diga el gobierno de turno y el gobierno semidemocrático, porque no puedes decir algo totalmente contrario al gobierno porque ellos están auspiciando en tu poder. Segundo, probablemente la capacidad de expresión y proposición de políticas públicas y leyes esté fuertemente condicionada a los lineamientos políticos principales del gobierno, porque obviamente no puedes proponer cosas totalmente contrarias porque al final te pueden amenazar de te quito tu poder dentro del ministerio, te quito tu poder dentro del parlamento, etcétera, etcétera, etcétera. Y es una medida irreversible para el frente, porque sabe el gobierno que cuando lo acepten, ahora el frente no va a decir, bueno, ahora me aceptaron y ahora futuro ya no lo quiero aceptar porque me han quitado puesto de poder. Es muy difícil para el Frente Feminista decir, oye, déjenme de darme poder, ahora voy a aliarme de nuevo para mi frente. Tercero, bastante importante, en el mejor de esos mundos de gobierno donde accedes al poder, la cantidad de poder que tienes es tan mínimo que te va a hacer cambios pequeños, o sea, pequeños cambios dentro de los ministerios, una que otra política pública a favor de las mujeres, etcétera. ¿Cuál es el cambio? Que no hay cambios decisivos sustanciales del lado de gobierno, más allá de cambios legales pequeños que se pueden dar en el mejor de sus casos. Ahora, les voy a explicar cómo
se da este apoyo público. Porque noten, el gobierno no va a dar puestos de poder a cambio de darles apoyo público. Apoyo público significa tres cosas sustanciales. Uno, apoyar a sus líderes y gobernantes de turno, es decir, que estas personas están legítimamente en el gobierno y su capacidad de censura e influencia y las cosas malas que hacen, obviamente tengo que taparlas porque es la única manera de apoyarlos. Segundo, significa necesariamente tener un límite en la capacidad de discurso y expresión por parte de este frente feminista, porque sabes que el gobierno te ha dado los puestos de poder y tu capacidad de expresión está fuertemente limitada por los incentivos que tiene el gobierno en ese momento. Significa que la capacidad de apoyo me resta mucha capacidad de credibilidad y legitimidad, pero segundo, la capacidad de apoyo está fuertemente condicionada a apoyar al gobierno de turno, las políticas que hace el gobierno de turno y tapar las cochinadas que hace el gobierno de turno en su momento. Dime, baja de gobierno. Cristian, en Latinoamérica, con muchos países similares a este régimen semidemocrático, existen movimientos feministas muy fuertes, como lo puede ser México o Argentina. ¿Por qué aún así, siendo esos movimientos tan fuertes, les cuesta tanto pasar políticas públicas e institucionalizar sus luchas? Ahorita te explico. Tercero, vamos a explicarle por qué el movimiento feminista, el Frente Feminista, va a ser fuertemente golpeado. Hay tres razones sistemáticas. Noten, ¿por qué se ha unido el Frente Feminista? Tres razones sistemáticas. Uno, porque tiene un enemigo en común, que son las personas que están en el poder de este gobierno semidemocrático. La razón por la que han tenido bastante fuerza es porque han capitalizado un odio común al gobierno semidemocrático que tiene influencia de los otros poderes del Estado. Entonces saben que la única forma de mantener unida a su gente es teniendo un enemigo en común. Segundo, es un movimiento social que se mantiene en valores y en principios. A diferencia del partido político, no hay otra cosa que te condicione que obedezcas tus principios y valores. Significa que cuando haya una mínima traición en los principios y valores, las personas tienen fuertes incentivos para salirse y dejar de apoyar al movimiento y Frente Feminista. Tercero, se ha mantenido por su libertad de expresión y control que tiene el Frente Feminista sobre sus acciones. En el lado de gobierno, sus acciones están fuertemente condicionadas y necesariamente condicionadas a los intereses del gobierno de turno. En el lado de oposición, tenemos control total sobre qué políticas públicas decir, sobre qué discurso podemos tener y no está fiscalizado fuertemente por el gobierno de turno. Cuarto, el punto que ha capitalizado bastante ese Frente Feminista es ilegitimar algo que todos odian, porque probablemente si es un gobierno semidemocrático, la oposición y las personas lo odian porque está influyendo en sus instituciones, están sesgando fuertemente los medios de comunicación, etc. ¿Por qué ahora van a tener fuertes incentivos el movimiento feminista a fraccionarse y salirse? Creo que hay tres cosas muy importantes. Uno, el Frente Feminista engloba una gran cantidad de movimientos, o sea, no solamente mujeres liberales o progresistas, sino mujeres que están dentro de los feminismos más radicales. ¿Por qué eso es potencialmente peligroso? Porque obviamente estas personas se ponen totalmente en contra del gobierno de turno. Estamos hablando de mujeres que están a favor de los derechos humanos que este gobierno semidemocrático está violando, está a favor de que ya haya más democracia que este gobierno semidemocrático está violando, etcétera, etcétera, etcétera. Estas personas obviamente tienen fuertes incentivos a hacer dos cosas. Uno, decir que el Frente Feminista que está al gobierno está fuertemente aliado al gobierno y por lo tanto debe ser ilegitimado por todas las mujeres, creando incentivos a que más mujeres, aparte de las mujeres que se están contraponiendo contra el frente que se está ayudando, se desunan de parte del movimiento. Pero segundo, tienen fuertes incentivos a crear nuevas facciones fuera de este Frente Unido, haciendo que este Frente Unido pierda una cantidad de poder enorme. ¿Por qué esto es especialmente peligroso? Porque la cantidad de poder del movimiento determina muchas de las cosas que puede hacer el movimiento a futuro. Pero tercero, en el mejor de sus mundos de los gobiernos donde no se para, si pierde fuerte capacidad de fuerza. ¿Capacidad de fuerza en qué? En propaganda, en capacidad de juntar personas para las protestas, en capacidad de capitalizar votos, en capacidad de hacer una gran cantidad de cosas. ¿Cuál es la alternativa de oposición? La alternativa de oposición es muy simple, son dos cosas principales. Lo que ha hecho el movimiento hasta ahora es hacer protestas sociales capitalizando una gran cantidad de votos y capitalizando una gran cantidad de presión para el gobierno. ¿Por qué esto ha funcionado hasta esos momentos? Porque hasta esos momentos el gobierno semidemocrático tiene que buscar cualquier manera para calmar las cosas. Cuando el gobierno tiene miedo es cuando la protesta y la crítica se vuelve mucho más fuerte, porque le haces una protesta, paras la economía y literalmente el gobierno tiene que hacer cualquier cosa y cederte cualquier cosa o plantear mesas de negociación para tratar de cambiar, para tratar de calmar las protestas que ha tenido hasta ese momento. Eso significa que el gobierno tiene fuertes incentivos de obedecer las cosas que el Frente Feminista tiene desde la oposición para tratar de calmar las protestas fuertes que ha tenido hasta ese momento. Pero segundo punto muy importante, apoyar a los partidos políticos opositores diciéndoles, partidos políticos opositores, tenemos una gran cantidad de votos, denos espacios dentro de sus listas, dentro del Parlamento, denos espacios dentro de sus liderazgos de los partidos políticos, etcétera. Porque eso es potencialmente relevante. Porque en el mundo de oposición, si bien podemos tener una menos capacidad de poder, es una capacidad de poder que tenemos control y libertad sobre esta. Hay dos criterios de ponderación por el cual el caso de alta de oposición se mantiene, y es la libertad y la capacidad de acción. En el mundo de gobierno, mi capacidad de acción está fuertemente limitada por el gobierno de turno. En el mundo de oposición, mi capacidad de acción no está limitada por el gobierno de turno, sino depende íntimamente del Frente Feminista y lo que el Frente Feminista puede hacer. Muchas gracias.
¿Se escucha? ¿Se escucha? Ya. Qué divertido. Empiezo en 3, 2, 1. El caso de Cristian es completamente contradictorio. Te dice que por las protestas el gobierno va a obedecer absolutamente todo lo que tú haces, pero si es que tú accedes a este trato, el poder político que tú tienes va a ser tan mínimo que no consigues absolutamente nada. Completamente automitagitario de lo que está pasando. Creemos que si ya te caracteriza en un inicio, que el gobierno te teme, que el gobierno hace que la estrategia que estás funcionando para ti funciona, entonces no entiendo por qué el gobierno te va a fallar y fracasar, porque es muy simple. Ya te decía Javi, en el momento en el cual el gobierno no cumple con su trato, te da muy poco, es muy fácil para ti como movimiento feminista capitalizar eso y decir, el gobierno no me está escuchando, vámonos en contra del gobierno en este entonces. El gobierno activamente no quiere eso y por lo tanto es difícil que no cumplan las cosas que están haciendo. Voy a hacer 3 cosas en este discurso para matar a ambas extensiones de oposición. 1, porque muy fuertemente el gobierno no quiere negociar con este tipo de cosas. ¿Qué implica ser oposición? ¿Qué implica ser oposición? Porque claramente ellos no defendieron. 1, implica criticarle fuertemente al gobierno del turno que está pasando. 2, interrumpir las obras que están actuando activamente dentro del gobierno para no dejarle producir. 3, persuadir a la gente para que no vote por estas cosas. Creo que esto lo que literalmente implica es que el gobierno tiene fuertes incentivos de 1, si se ve negociando con estas cosas, se ve significativamente menos débil y claramente, como ya vimos en el taller de Dazo, estos líderes muchas veces quieren mantener este poder a largos tiempos y quieren mantenerse. Esto significa que 1, muchas veces ellos asocian al feminismo con el radicalismo, le empiezan a demonizar fuertemente al feminismo de todo lo que está pasando. En nuestro mundo no, porque no tienen incentivos de hacer eso porque están cooperando. Creemos que cuando yo radicalizo al feminismo, esto hace 1, la gente tiene menos empatía con cómo ellos ven. La capacidad que las personas del día a día tienen para entender estos temas tan importantes es limitada cuando el gobierno literalmente dicta qué es lo que la gente activamente sabe y qué es lo que no sabe. Cuando el gobierno empieza a decir el feminismo es malo, el feminismo está destruyendo tus vidas, es cuando la gente se va significativamente en contra del feminismo. Aquí es cuando 1, el impacto de Javi tiene relevancia. Las personas del día a día tienen menos protección porque literalmente las personas están en contra del feminismo. Aquí sí es cuando menos gente quiere unirse al feminismo porque piensan que me van a atacar significativamente mucho más. 2, porque como te dice Cristian, muchas veces si yo me voy a favor de los partidos opositores, muchas veces esta demonización se vuelve algo más político. Te dicen, si tú eres de izquierda, tú eres feminista. Aquí es cuando menos gente también se quiere unir si es que son gente de otros partidos políticos. Pero en 3, porque muchas veces se vuelve políticamente rentable ser un político que está en contra del feminismo. Aquí es cuando 1, muchas veces las leyes políticas que ya existían y las cosas y las acciones políticas que existían a favor del feminismo se caen, porque muchas veces estas personas quieren irse en contra porque se vuelve algo accesible y algo positivo ser estos políticos. Pero en 3, porque muchas veces estos líderes, por su ego y por la capacidad que han construido, negociar más con estos movimientos es significativamente peor para cómo ellos se ven dentro del público, por lo tanto ellos quieren irse significativamente en contra. Esto lo que hace dentro del debate es 1, significativamente reducir la capacidad de agencia que tenga este movimiento en alta de oposición, pero en 2, porque significativamente van a estar mejor. Segunda cosa que quiero traer, ¿por qué el movimiento no se va a fragmentar? 4 mecanismos. 1, porque muchas veces estos líderes controlan las narrativas que influyen dentro de estos movimientos. Muchas veces probablemente les digan, oigan, esto lo hacemos por un fin en común, lo hacemos para, por ejemplo, 1, que las mujeres que todavía siguen en casas donde les maltraten menos porque queremos que se unan al movimiento. Lo hacemos para que estén significativamente más seguras las mujeres que están dentro de las calles. Es más fácil vender esto como líder y por lo tanto es menos de esta fragmentación. 2, porque muchas veces estar fragmentado en diferentes partidos, en diferentes movimientos de feminismo, significa que estás menos protegido. Es algo rentable, es algo completamente no rentable como movimiento fragmentarse porque literalmente significa que estás menos protegido. Ninguno de estos líderes va a decir que queremos que nos ataquen significativamente mucho más. 3, porque muchas veces esto también capitaliza de que nuevos miembros quieran unirse al movimiento. Miembros que antes no se unían por el miedo que estaba pasando con la policía, con los militares, que son narrativas que podemos vender exactamente para estar significativamente mayor. Mayor difusión de todo esto implica de que más gente quiere entrarse, lo que sí implica mayor financiamiento, lo que sí implica poder impartir narrativas mucho más fuertes. ¿Cómo se ven los cambios que estamos haciendo en nuestros mundos? Varias cosas. 1, es
escaños políticos mucho más fuertes en donde nosotros podemos estar activamente haciendo las leyes. 2, esto se ve, por ejemplo, proponer mejores leyes y acciones políticas a favor de las mujeres. 3, se ve una mejor empatización con las personas y la población. Miren cómo ahorita nosotros podemos ocupar los medios del gobierno para hacer que la población empatice con nuestras cosas, por tanto entenderlas. Y esto es clave. Esto sí no es rentable políticamente irte en contra del movimiento, esto sí es rentable para que las personas nos apoyen y sea mejor. Pero en cuarto, esto sí garantiza leyes más duraderas a través del tiempo. Probablemente las cosas que ellos cambien con sus protestas y con las cosas que hagan, probablemente duren a poco plazo. En nuestro lado, incluso si son leyes más pequeñas, como nos decían, muy probablemente son leyes que duren significativamente más, sean más difíciles de arrebatar con todo este tiempo. Pero en quinto, porque muchas veces asociar al feminismo con irte en contra del gobierno también es políticamente que las mujeres no quieran hacer esto y también pierdes votos a favor de todo esto. Baja. Un consejo para Baja: si es que quieren ganar la alta, tienen que comprobar cómo es que algo que ellos no hacen, que es lidiar por qué la represión es un costo político súper alto para esos gobiernos. Nunca han respondido eso y por eso no pueden ganar este debate. Hay dos cosas importantes aquí. Uno, la capacidad que el movimiento feminista tiene para impartir sus ideas económicamente literalmente implica de que gastan significativamente más del movimiento para sacar sus ideas, para que la gente entienda y para hacer todo esto. Pero en segundo, porque muchas veces dentro del feminismo las mujeres se quejan con su movimiento. Si es que yo no acepto el trato, muy probablemente le culpo a mis líderes. Les digo, sigo estando insegura en las calles, me están matando, me están haciendo esto los policías porque tú no aceptaste del trato. Creemos que aquí es cuando los líderes del feminismo no pueden aceptar ese backlash interno, que eso sí crea, ya son 6 minutos, que eso sí crea esta fragmentación dentro del movimiento. Pero en segundo, porque muchas veces esto sí afecta fuertemente a cómo le están haciendo. Creemos que cuando las mujeres activamente no le culpan a los líderes feministas de por qué no podemos estar más seguras, es cuando así podemos construir una fragmentación. ¿Cuáles son los criterios de ponderación de todo esto? 1, la seguridad del feminismo. Esto es literalmente cualquier cosa, no importa cualquier extensión que me haga mi Baja, esto es más importante, porque literalmente que las mujeres se sientan seguras en las calles implica que puedan darnos más financiamiento, que darnos más propaganda, que darnos más agencia a través de las cosas. Segunda, por la capacidad del poder político que tenemos. El acceso que tenemos es enorme para no solo poder hacer nuevas políticas públicas, pero también para defender a las mujeres que estamos haciendo, hacer que el aborto sea legal, etcétera. Creemos que hace que sea significativamente más fácil. Pero en tercero, porque la capacidad que nosotros tenemos para irnos en contra, la capacidad que tenemos para apoyar a este gobierno y por lo tanto sacar más cosas a favor de nosotros es significativamente más alto que cualquier impacto que nos saque. Gracias. Solo voy a decir que Cristian ayer me dijo, vamos a Medellín. Y yo lo odio porque ya no puedo ir. Voy a comenzar mi discurso en 3, 2, 1, va. Creo que uno de los principales problemas de Cámara Alta de Gobierno es que asume que este es un gobierno autoritarista, ¿verdad? Es como, hay una persona que está tratando de controlar absolutamente todo. No, olvídense, esto es un gobierno social democrático. Significa que hay ciertos balances de poderes hasta cierto punto. Por eso es que nosotros podemos consensuar, por eso es que nosotros podemos intentar, o el Frente Feminista puede intentar consensuar dentro del gobierno. ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué? Uno, es importante darnos cuenta que necesitamos mantener esta imagen, lo que significa que no podemos vernos como represores. Significa que tenemos que ceder ciertos puntos, o tenemos que ceder la capacidad de no puedo ir y aventarte tanques a pesar de que tú y nosotros queramos mantenernos como oposición y sencillamente no aliarnos contigo. No les es conveniente que la primera respuesta que nos vayan a dar sea dispararnos o aventarnos bombas lacrimógenas de manera excesivamente fuerte. Aunque incluso eso fuese lo que hiciésemos, creemos que vale la pena hacerlo por muchas razones. La primera razón es porque necesariamente esto significa ceder un control de lo que tenemos. Cuando nosotros decidimos dar parte de nuestras convicciones o nuestra legitimidad, es decir, vamos a apoyar tu gobierno, tenemos que ceder y conceder, ¿verdad? Ningún trato significa como tú me das todo y yo no te doy nada, significa que yo tengo que ceder a respaldar tu gobierno, respaldar tus autoridades, respaldar tus políticas públicas,
aun cuando algunas de ellas sean contrarias a las cosas que nosotros creamos, porque pues tenemos que estar de bien contigo, porque si no en el peor de los escenarios nos quita cierta capacidad de volumen de voz, o sencillamente no podemos hacer un punto de regresión, ¿verdad? Pero segundo, creo que la intención de alta de gobierno de decir como, no, es que vamos a reducir la agencia. Creo que Cristian ya explicó por qué la agencia se reduce de manera significativa en los dos escenarios. Es decir, en su mundo no tenemos suficiente agencia por múltiples razones. Y sé que hay algo acá que no han tomado en cuenta. Es el resquebrajamiento político es algo que ya de por sí reduce la capacidad de agencia. La captación que puede tener el gobierno de las pugnas internas que pueda tener el Frente Feminista hacen que sea difícil poder tener votos o aplicar cosas. Por ejemplo, que exista feminismo blanco, feminismo decolonial, anticapitalista, indigenista, y que todos ellos se hayan unido, pero que ahora el problema no sea necesariamente que estos existan, sino que el gobierno puede pactar con el lado más soft del feminismo, hace que esto se coma literalmente las propuestas y empieza a haber una pugna interna por quién va a ser literalmente el vocero de esta coalición, quién va a ser literalmente la persona que pueda presentar este tipo de proyectos. Toda la parte del frente quiere mantener ese espacio y creo que eso genera pugnas dentro de. Mientras el gobierno pueda literalmente coger una parte de ese grupo que sí consensúa con las cosas que están teniendo y pueda negar la representatividad de otros grupos minoritarios como las mujeres indígenas o como por ejemplo un frente mucho más pequeño dentro del mismo movimiento feminista, sí le permite hacer dos cosas. En primer lugar, lo que les permite hacer es decir, ya estamos con el frente feminista, no interesa y no importa que la narrativa como ellos dicen que la controlan, no importa que ya tengamos como un fraccionamiento que por último al final digan, no, es que nos hemos separado. El problema es que tú ya no puedes retroceder. El problema es que ya cediste. Ya dijiste que estás con el gobierno. Significa que aunque el movimiento se resquebraja, ya no solamente eso es malo en sí mismo porque ya no tenemos suficiente base social para hacer suficientes, no sé, protestas, sino que al mismo tiempo significa que yo puedo seguir diciendo que estoy con el Frente Feminista. Es decir, ya estoy con ellos, ya estoy con este grupo, a pesar de que el otro diga, no, ya nos cuajamos. O sea, eso no va a funcionar. Significa, y creo yo que esto es algo muy importante de ver, el resquebrajamiento sí nos quita todas las cosas que aún podemos hacer. Miren, al final tenemos dos cosas. Primero, que por último, la captación que se puede exigir no solamente por el gobierno, sino por los partidos, reduce muchísimo la capacidad de acción. Unidas, como decía Cristian, podemos lograr muchísimo más. El problema cuando nosotros movemos el dolor común que nos hizo formar el frente y ahora lo dividimos, por ejemplo, en quién logra hacer vocería o quién puede estar en la junta, quién puede estar en los espacios de representación, hace que no solamente nos dividamos, sino que, por ejemplo, las marchas multitudinarias que antes tenemos, haga que entre nosotros terminemos peleando porque no terminamos de cuajar exactamente qué es lo que en principio se debería estar aceptando por parte del gobierno. Pero segundo, es que se olvidan que el gobierno no nos va a ceder absolutamente todo. O sea, yo no creo y no entiendo por qué existiría un gobierno que diga como, sí, les voy a dar absolutamente todo, como por ejemplo, tengan el aborto y ya, porque pues estamos coalicionados. No, esas son cosas que no van a pasar. Esto genera un problema muy grande. Significa que para espacios del feminismo donde, por ejemplo, estas políticas son urgentes y que no se puedan cumplir, pero que haya un segmento sectarizado que sí les acepte esto, genera y ocasiona que haya disputas, no solamente internas, sino disputas dentro de la capacidad de acción que podemos tener. Las marchas necesitan a su gente sólida y unida. Cuando en nuestro lado permanecemos en contraposición con el gobierno, mantenemos este espíritu de lucha, mantenemos el odio al gobierno que tenemos, al que nos estamos enfrentando, pero segundo y más importante, como específicamente nosotros nos unimos, lo que generamos es que específicamente podemos tener mucha más fuerza. Nuestras marchas son más fuertes, podemos parar más calles, podemos tomar más espacios institucionales, podemos denunciar y quemar caras de políticos con mucha más legitimidad y ya no somos una marcha solamente de un grupo radical que no quiso unirse al gobierno, sino que somos el grupo y el frente que no va a ceder específicamente esto. Punto abajo. Rose, si de mi lado de la casa solamente tengo representantes, en tu lado de la casa, ¿cómo condensas la lucha de todos los distintos grupos de mujeres que necesitan representación? El problema es que en tu lado las que van a tener representación ni siquiera son las mujeres como en sí mismas. Al final, lo que estamos haciendo es, vamos a quedarnos, o por último, el gobierno se termina quedando con la captación que cede específicamente lo que no quería alta de gobierno, ese lado del feminismo soft que termina concediendo ciertas cosas que no trae las problemáticas de las mujeres como tal. El hecho de que ahora ellas tengan la capacidad de poder, como entre comillas, coaccionar con el gobierno no hace que por último cumplan una agenda tal cual. Creemos que es mejor, incluso en el escenario en el que necesitemos voz y representación, alzar la voz y la
de manera unificada en medidas en las cuales el gobierno tenga que estar obligado a darnos una respuesta porque literalmente les estamos parando a las calles en comparación a hacer otro tipo de cosas. ¿Por qué la seguridad no es algo que vayamos a tener? Porque esta seguridad es dependiente de que podamos ejecutar ciertas cosas. Nosotros no creemos que específicamente a través de los mecanismos que ya explicamos se pueda generar algún tipo de política pública cuando, por ejemplo, es muy fácil para ellos sencillamente no hacernos casos y ya les cedimos nuestra legitimización. Esto no sucede. Por último, Alta de oposición decía, no es que, ¿qué tanto podemos hacer? Asumamos que en ninguno de los dos lados podemos hacer mucho y solamente podemos quedarnos con lo poco que hay. En nuestro lado ya perdimos la legitimidad que antes teníamos de poder contraponernos al gobierno. Podríamos hacer otras cosas, como aliarnos con los partidos contrapartes, que debe haber partidos grandes donde podríamos inmiscuirnos y intentar pasar nuestras políticas. Pero segundo, en el lado de gobierno ya perdimos esta legitimidad. Ya no podemos decir, no es que el Frente Feminista se opone al gobierno, no, es una parte de las feministas se oponen al gobierno, no es totalitarista. Pero segundo, el nivel de agencia. En el lado de gobierno solamente tengo que obedecer lo que al gobierno le parezca y lo que al grupo pequeño que cree que nos representa puede decir. En nuestro lado sencillamente no lo obedezco y tengo la capacidad de agencia de poder siquiera parar las cosas y decirle, si tú no me escuchas no me pienso mover de acá. Por todo ello, gracias. Hola, ¿me oyen? Perdón. Bueno, comienzo en 1, 2, 3. No se puede soplar frío y caliente al mismo tiempo. Mientras más se esfuerza Alta de oposición en decirnos que el gobierno está sentándose a renegociar conmigo porque es un movimiento súper poderoso, más demuestra dos cosas. Uno, que el gobierno tiene incentivos para hacerme una buena oferta de representatividad, porque yo no voy a aceptar un trato que no implique que tenga asientos en, como dice la Infoslide, todas las instituciones públicas de asientos que tengan capacidad de tomar de decisiones. Y dos, que tengo el poder de hacerme para atrás. Ellos solo dijeron textual, es muy difícil para mí decir que ya no apoyo. ¿Por qué? Hago un pronunciamiento público diciendo que el gobierno me traicionó y listo. Sí, a lo mejor pierdo un cierto nivel de legitimidad, acepto que eso puede llegar a pasar, pero en ningún escenario que es tan desastroso como ellos dicen. Creo varias razones por las cuales esto es cierto y por qué creo que va a funcionar. Primero, porque si el gobierno está sentándose a negociar conmigo, el gobierno tiene interés de verse como un gobierno feminista y por lo tanto la hipocresía no es sostenible a largo plazo. Es decir, si es que la gente ve que el gobierno es feminista pero que no hay cambios, por lo tanto el gobierno va a quedar mal. Le interesa que se den las cosas. Segundo, porque necesariamente me van a hacer una buena oferta como estábamos diciendo. Es decir, yo voy a tener a las personas en el puesto y es súper importante que quien ponga a las personas en el puesto sea el frente, por lo que nos decía Rose. Esto es muy importante, panel. El hecho de que algo sea la primera opción no quiere decir que es la única opción. Sí, el gobierno se está sentando a negociar conmigo, pero si yo les digo que no pueden hacer otras cosas, como buscar feministas blancas que sean la cara del feminismo en el gobierno, porque el Frente Feminista no es todo el feminismo, es una agrupación específica, lo que quiere decir que si es que a mí me interesa como frente ser yo quien pone las mujeres que están en las instituciones públicas, porque yo soy el frente, como dice el Infoslide, representa una agrupación de feminismos. Yo soy el que va a poner a las feministas que representen a las mujeres afro, que representen a las mujeres indígenas. En el lado de oposición nos arriesgamos a que el gobierno trance con las mujeres que les dé la gana y listo. Y eso es lo que ha pasado históricamente con las feministas blancas. De mi lado de la casa, ellos tendrían que habernos demostrado que el gobierno es el que va a escoger hacer el cherry picking de qué feministas voy a poner yo. Pero si es que ellos mismos nos dicen que al gobierno le interesa negociar conmigo, yo solo voy a aceptar el trato si es que yo escojo qué representantes mando y por eso eso es tan importante. Ahora, creo que hay que hacer un punto muy importante, que es que creo que en Alta se ha debatido cuál es la mejor estrategia para la supervivencia del frente. Creo que eso parte de la asunción de que el primer interés del frente es su supervivencia y creo que eso no es necesariamente cierto. ¿Por qué? Porque el frente feminista es un medio para un fin. El feminismo solo existe para garantizar el bienestar de las mujeres. Entonces, incluso si es que yo como frente feminista me hago más pequeño, pero logro garantizar un mejor estatus de vida para las mujeres de mi país, es válido y está bien. Y si es que eso implica una pérdida ¿cómo se llama esto?
Cuando mi imagen pública no me importa tanto porque la imagen pública también es un medio para un fin. Ahora, ¿por qué esto es tan importante y es la única manera? Por la transversalización del enfoque de género. Creo que hay un punto muy importante. Las necesidades de las mujeres no solo son aquellas necesidades que son únicas de las mujeres. Las mujeres tienen necesidades en términos laborales, económicos, de salud, etcétera, que el único que puede brindar es el Estado. Porque a lo mejor oposición va a venir a decirnos, sí, es que yo soy un movimiento tan grande que yo voy a mandar voluntarias a la selva y vamos a generar buena salud para las mujeres. Eso puede pasar, ok, pero nunca voy a tener el nivel de impacto que tiene el Estado, sobre todo cuando el Infoslide mismo me dice que el Estado es un ente mayúsculo, que tiene el poder de manejo de las narrativas, uno, pero dos, que tiene influencia en todas las instituciones. La única forma en la que yo puedo garantizar un bienestar para las mujeres es si estoy en todas las instituciones, porque no sirve de nada que yo tenga la Secretaría de la Mujer que tenemos en Ecuador si el Ministerio del Trabajo es machista y si el Ministerio de Salud es machista y no da accesos a la salud menstrual, como pasa. Esto es extremadamente importante por eso. El problema de las promesas, que es lo mejor que podríamos conseguir, porque ojo, nos han dicho, las protestas han funcionado, las protestas han funcionado hasta ahorita, pero eso ¿cómo se traduce en bienestar de las mujeres? Ok, nos vamos a marchar 3 meses más, hay mujeres que no están yendo a trabajar por marchar, eso no se traduce en políticas de salud. Lo que se traduce en políticas de salud es mujeres en escaños de poder. Ojo, política pública e implementación no es igual a legislación. Podemos ya tener leyes feministas, lo que importa es que en los campos estén mujeres que las implementen. ¿Qué pasa en el mundo de oposición? Que en el mejor escenario en el que el gobierno intenta ser feminista, quienes implementan estas cosas son los hombres, son personas no formadas en feminismo. Eso pasa en Ecuador, que tenemos juntas de protección de las mujeres integradas por ingenieros en petróleo. Entonces, quien te pone las medidas para que no tengas que contactar a tu agresor es una persona que no sabe nada de agresión. En mi lado de la casa, las personas que están en todas las instituciones, porque es lo que dice el Infoslide, no es mi pena que no se hayan acordado de leerla, son las mujeres que saben de este tema, lo que quiere decir que es altamente probable que las políticas que yo ponga sean más orientadas a las necesidades de las mujeres, a las necesidades de todas las mujeres, porque es razonable pensar que yo como Frente Feminista, que me integro de distintos feminismos, conozco del feminismo negro, del feminismo radical, del transfeminismo, lo que quiere decir que soy el único ente con el conocimiento específico que puede servir para funcionar de esta manera, lo que quiere decir que solo así puedo generar este acceso generalizado a este tipo de cosas. En el lado de la casa de oposición nos dicen es que le voy a tener que socapar las cochinadas al gobierno. Dos respuestas a esto. Uno, en el peor escenario en el que esto fuera cierto, de nuevo el frente nuestro del feminismo, van a haber otras feministas que desde el vamos ya no estaban en el frente que pueden criticar al gobierno, todo bien. Pero dos, en mi lado de la casa es la única forma en la que soy preventivo y no reactivo. Porque lo único que yo puedo hacer en oposición es irme a marchar de que el funcionario es machista o es un violador. ¿Y qué pasa? Nada. Porque como que estamos descubriendo con Israel, quien manda en el mundo es el dinero y el poder. Y si es que estamos en un status quo en el que el gobierno es tan mega poderoso que maneja las narrativas, por último que yo me vaya a protestar, no va a cambiar mucho porque el gobierno puede manejar las noticias, puede demonizarme como lo ha hecho históricamente, porque cuando las feministas van y hacen una pintada, el gobierno saca noticias diciendo que son radicales, que son una amenaza para la sociedad y en el mediano plazo ya tienen la legitimidad social para oprimirme. Esa es la respuesta baja de oposición. Por eso el gobierno puede permitirse oprimir, porque maneja las narrativas y tiene los recursos para hacerlo y al mediano plazo convierte a cualquiera en el enemigo público. De mi lado de la casa no le interesa hacer eso porque justamente por su propia lógica. Si el gobierno pactó conmigo, no le interesa decir que yo soy una organización terrorista. Por lo tanto, es probable que aquellos pronunciamientos que yo haga de alguna manera inclinen o empujen al gobierno a hacerme caso. Eso es sumamente importante porque en mi lado de la casa, si es que yo tengo funcionarios presentes en las instituciones, yo evito la violencia a las mujeres en la medida que me sea posible en esas instituciones. En el lado de la casa de ellos depende de uno, de que me entere de esa violencia, que no siempre se entera porque no toda la violencia es pública. En mi lado de la casa tengo mujeres dentro de las filas del gobierno pudiendo monitorear la violencia. Pero dos, de que, ok, existe la violencia, voy y protesto. ¿Qué pasa? Nada. De mi lado de la casa se puede prevenir, se puede actuar de mejor manera. Todas las cámaras en este debate lo que han debatido es de qué manera el movimiento no se hace más chiquito. No nos han explicado por qué el hecho de que el frente se haga más chiquito es un mal en sí mismo, si es que es algo asumible en pro del bienestar de las mujeres. Alta de oposición, más allá de contradecirse, solo nos dice es que es difícil. Ok, que sea difícil, no me importa. Este es el único mecanismo que yo tengo porque en el contexto en el que estoy en un estado que es mucho más fuerte que yo, no hay otra manera en la que yo pueda cumplir ese bienestar, porque incluso si es que yo estoy marchando, las violencias a las mujeres no para porque estemos protestando. ¿Trae atención? Sí. ¿Trae acción pública? Sí. Pero en un gobierno que tiene el manejo de las narrativas puede justamente hacer que esas protestas no queden en nada. Solo de mi lado de la casa se materializa en acciones a través de la implementación, porque de nada sirven las leyes si las mismas no se implementan. Orgullosos de proponer.
Cuando acabe el chiste de adjudicación, puedo comenzar. Ok. Voy a comenzar mi discurso en 3, 2, 1. Este va a ser el discurso de tercera oposición porque he bajado por lo que va a hacer Martín. Lo que Martín acaba de hacer es muy importante. Ha conseguido, 1, hay más grupos feministas, pero 2, que el gobierno tiene incentivos en ambos lados de la Cámara para hacer lo que Javi y Angelo quieren hacer, que es ayudar a las mujeres. Ojo, la respuesta de Martín es, pero es que las mujeres son las expertas para hacer esto. Ojo, yo tengo que tener un PhD en estudios de género o ser Judith Butler para saber que las mujeres necesitan, 1, leyes como por ejemplo legalizar el aborto, 2, leyes contra el acoso, 3, dar anticonceptivos y generar educación sexual integral. Eso quiere decir que como reconoce el segundo gobierno, hay incentivos del gobierno activos para negociar con mujeres en ambos lados de la casa. Más aún en un mundo en oposición cuando no tiene el apoyo del movimiento feminista y aún así quiere ganar el voto de las mujeres, lo cual muestra que la mayoría de beneficios del primer gobierno son totalmente poco exclusivos. Gracias, Martín, por eso. Vamos ahora a explicar en primer punto cómo es razonable que sea la oposición política a nuestro lado de la Cámara y por qué podemos conseguir cosas. Varios mecanismos sobre por qué la represión y la violencia contra las mujeres no puede darse por el gobierno activo. Framing importante. Los gobiernos semidemocráticos tienen varios problemas. El primero y el más importante es que tienen que lidiar con una baja legitimidad internacional. Esto es problemático porque noten que para los países actualmente el discurso pro democracia occidental es cada vez más fuerte. Ojo, si la respuesta es que hay entes no democráticos que ayudan a estos países, esos entes tienen una capacidad de financiamiento limitada y sobre todo no tienen el mismo peso internacional que todo Occidente a través de la OMC y un montón de cosas más. Esto es importante porque esos países se enfrentan a 3 problemas. 1, a amenaza de sanciones por parte de los gobiernos justamente como Estados Unidos, Europa, que históricamente han sancionado a estos gobiernos como por ejemplo Chile, Sudáfrica y un montón más. Segundo, se enfrentan a que están bajo el ojo público. Es decir, para un país occidental, en un costo-oportunidad, si yo tengo que invertir en 2 países con igualdad de beneficios, probablemente invierte en el que me traiga menos backlash público o me traiga menos inestabilidad. Es decir, el régimen que es más estable y menos problemático y menos justamente en tensiones. Pero tercero, noten que con las redes sociales y con el aumento del internet, los abusos son cada vez más fáciles de documentar, lo cual hace que las denuncias al régimen sean fáciles de corroborar y denunciar. ¿Esto por qué es importante? Porque entonces el régimen se enfrenta a un riesgo enorme si la alternativa en el mundo de oposición es activamente reprimir. Varios motivos. 1, reprimir a las mujeres es particularmente peor visto, sea por narrativas machistas que hacen que consideramos a las mujeres como mucho más frágiles y ojo, son narrativas que probablemente también comparte el régimen conservador. Esto es como por ejemplo la gente del gobierno que dice yo no quiero reprimir a quien podría ser mi hermana o mi hija. Creo que ese tipo de contextos antagoniza más al gobierno. Por eso, por ejemplo, en Argentina el gobierno de Videla no podía reprimir a las madres de Mayo porque hacerlo era literalmente clavarse en el ataúd con organismos internacionales. Segundo, las mujeres y los grupos feministas son un actor esencial para recibir financiamiento externo. Ningún gobierno explica de dónde sale la plata de un movimiento feminista en un país donde no hay financiamiento privado porque es un país pobre, donde el financiamiento público está cooptado. La mayoría de este dinero suele venir de apoyo internacional de ONGs, grupos de ayuda y todo lo demás. Ellos lo hacen porque el movimiento feminista es un movimiento que no está casado políticamente. Para el Partido Republicano de Estados Unidos, darle dinero al Partido X de Filipinas es riesgoso, pero darle dinero al movimiento feminista no se ve como una acción política, se ve menos controversial, ergo se ve como mejor para invertir. Esto es importante porque entonces las mujeres son quienes exclusivamente pueden canalizar la ayuda de financiamiento internacional en nuestro lado de la Cámara. Esto implica millones de dólares que evidentemente en el mundo del gobierno no llegan porque nadie va a darle dinero a Muammar Gaddafi, sí a las mujeres que luchan. Pero en segundo lugar, porque eso es lo que fuerza a los partidos de oposición a activamente luchar conmigo. Ya les he probado por qué tienen capacidad de generar acción política y presión a través de las denuncias locales e internacionales. 3 mecanismos adicionales. Primero, el motivo por el cual el régimen quiere negociar con las mujeres, porque las mujeres suelen tener alianzas estratégicas con grupos que requieren a las mujeres por su capacidad de movilidad social. Las mujeres en estos contextos suelen hacer cosas como, por ejemplo, organización social, como comedores populares, etc. Suelen estar aliados con grupos, por ejemplo, como sindicatos y grupos políticos fuertes. Evidentemente, el gobierno no puede irse con todos ellos, porque ellos son los que más quieren que el régimen se vaya. Eso quiere decir que en el lado del gobierno tenemos que romper esas alianzas importantes, pero segundo, en nuestro lado de la Cámara las mantenemos. Movilizarnos juntos, sindicatos y grupos fuertes, sí puede generar los paros y las huelgas de los que asumía mágicamente alta oposición. Pero lo segundo y más importante, cuando todos estos grupos constantemente generan presión activa al gobierno, 1, el incentivo a inversión baja porque justamente en esos gobiernos probablemente ya no se ve como conveniente apoyar cuando hay mucha inestabilidad y pueden afectar a las empresas. Pero 2, ahora es más fácil denunciar activamente y que esto se vea como algo político, porque no está denunciando el partido de izquierda opositor a Pinochet, está denunciando a las mujeres, las madres de Mayo contra Videla. Esto es importante porque la legitimidad internacional más
más grande, genera que el incentivo de los países grandes a generar sanciones o amenazar a estos países, como justamente hicieron Occidente con Argentina, sea más fuerte. Esto es malo, porque cuando el gobierno pierde el caño y probablemente pierde capacidad de dinero, hay dos perjuicios. Uno, ya no pueden financiarle a las redes, por ejemplo, de clientelismo y subsidios que sostienen a su gobierno. Dos, no puede financiar las redes de corrupción. Esto les prueba por qué la presión internacional y la presión local, ambas unidas exclusivamente en la Cámara, generan los impactos importantes. Dos problemas exclusivos en el mundo de gobierno. El primero es que le damos legitimidad a un gobierno que es activamente inmoral. Y esto es importante, porque noten que para muchas de estas mujeres, el sacrificio de haber sido parte de un movimiento cuando en sus inicios probablemente era activamente violento, no compensa, en primer lugar, abandonar a estas personas. Pero dos, estas mujeres no pueden abandonar a los otros grupos que necesariamente el gobierno desprecia porque los considera enemigos como terroristas, ¿verdad? Porque el gobierno en Chile podía ser progre para algunas cosas con Pinochet, pero a la vez acribillaba y asesinaba, por ejemplo, a líderes estudiantiles o sindicatos. Dada la interseccionalidad que prueba Martín, en el lado del gobierno, para aceptar el trato tenemos que abandonar a estos aliados estratégicos, por lo tanto estaríamos abandonando a grupos hermanos en la lucha. Noten que creemos que asumir el sacrificio de la presión es legítimo, por el principio de legítima defensa. No podríamos haberle dicho a la resistencia judía que no tenía el derecho de enfrentarse a los nazis solo porque iban a ser reprimidos. Si las mujeres sienten que el gobierno las oprime y ya han elegido y consentido luchar y exponerse a la violencia en las calles, tienen el derecho activo a hacerlo. Alta de gobierno. Nada para alta de gobierno. Entonces, sigamos con dos puntos finales en este discurso. Lo primero es que creemos que en nuestro lado de la Cámara, pero en el lado de oposición hay dos otros problemas. El primero es que también tienen incentivos para que nuestro feminismo sea lo comparativamente más blanco. El motivo son dos. Uno, la mayoría de estos regímenes se han construido a partir de lógicas que suelen ser o racistas o aporofóbicas o seguridad. Piensen en Bukele, piensen por ejemplo en Bolsonaro. Son regímenes que suelen despreciar, por ejemplo, a las comunidades indígenas y suelen construir su retórica demonizando a estos grupos, como Bukele, que demoniza a los pobres. Noten que entonces para ellos jamás aceptarían el trato interseccional de segundo gobierno, porque no pueden apoyar a esos grupos, porque apoyar a esos grupos es apoyar a los enemigos y es perder su propia base de apoyo. Esto les muestra por qué necesariamente tenemos que abandonar a esas personas a nuestro lado de la Cámara, pero por qué necesariamente el feminismo que va a estar en el mundo de gobierno sí hace el feminismo blanco. Ejemplo de esto, en la dictadura fujimorista, las feministas blancas aceptaron el trato y permitieron que hubiera esterilizaciones forzadas a las mujeres pobres, porque el gobierno era abiertamente racista. Permitieron que se asesinaran a jóvenes y a mujeres que eran acusadas de ser criminales, porque el gobierno hablaba de la seguridad. Esto les muestra que sí vamos a ser cómplices de cosas terribles y eso es abiertamente inmoral, orgullosos de oponer. Una de mis frases de políticos colombianos favoritas es ¿el poder para qué? Creo que esa es sobre todo la pregunta que le falta responder a la Cámara Alta del Gobierno y en la que Martín extiende eso de manera por dos cosas principales. Primero, porque sin el encuadre de Martín no se entiende todos los impactos a los que quiere llegar mi Alta. Mi Cámara Alta particularmente quiere llegar a mejores políticas públicas y mejores niveles de seguridad para las mujeres, pero esas mejores políticas públicas funcionan en el vacío. ¿Por qué? Porque lo que me dicen es mejores políticas públicas para las mujeres. ¿Cuál es un criterio de mejor política pública para las mujeres? No lo sabemos. ¿Queremos mayor seguridad? ¿Para qué? No lo sabemos. Eso solamente se logra en el encuadre cuando entendemos que necesariamente en un estado semidemocrático necesariamente tenemos un nivel de represión tan fuerte que es poco probable que las mujeres puedan revertir las narrativas dominantes del Estado y por lo tanto que están altamente sublevadas a la estructura machista y que por lo tanto necesitan fuertes medios para romper las narrativas. Eso solamente se logra cuando Martín les explica cómo la institucionalización es la única que puede ayudar a una mujer a romper con los criterios, por eso es superior a la Alta. Pero segundo, ¿por qué es Martín la única persona en el gobierno quien les explica por qué necesariamente la transversalidad solamente se logra cuando rompemos con las dinámicas de baja participación en la institución? Porque es Martín quien les explica que la transversalidad de entender cómo opera las necesidades de la mujer en salud, trabajo, entre otro tipo de cosas que solamente puede solucionar el Estado en la comparativa, que realmente entendemos por qué es necesario que cumplamos el acuerdo en este debate, entendiendo por qué el caso de Martín es el superior en gobiernos, choquémoslo con toda la bancada de la oposición, empezando con la Alta. Pasa con la Cámara Alta de la oposición, que es sumamente
contradictoria. ¿Por qué? Porque necesariamente nos dicen que lo que buscan ellos es un estado de oposición con mayor nivel de control y libertad que se pierde en nuestro lado de la casa cuando hacemos el acuerdo. Creo que Mundaka acá es poco comparativo por una simple razón. Ese grado de control y libertad que me dicen lo basan únicamente en que en principios puedan medianamente acceder a una representación igualitaria. Y acá es donde quiero ser bastante enfático con que el caso de la Cámara Alta de la oposición es poco materializable. ¿Por qué? Porque nos meten un control de personas extremadamente vulnerables como mujeres feministas racializadas, como mujeres feministas indígenas o como mujeres indígenas o como mujeres particularmente vulnerables dentro del escalafón socioeconómico. Creo que esto es poco probable por simples razones, panel, y es que no atienden a realidades de las mujeres necesariamente ciertas. ¿Qué mujeres pueden protestar en la narrativa actual? Mujeres normalmente jóvenes, universitarias, con el suficiente dinero para que si salen a protestar un día no se les reprima violentamente en su casa, o mujeres que no les afecte el hecho de perder un día de salario por hacer una huelga. Creo que en la vida real, las mujeres que me exponen en ambas oposiciones es poco probable que puedan materializar su derecho a estar indignadas, que es el único beneficio exclusivo de la oposición. Por lo tanto, es poco probable que se materialicen sus daños. Mundaka, defiéndete. El caso de Cámara Baja de Gobierno solamente funciona en un escenario donde el más del 50% de los ministerios, instituciones y parlamentos son del frente, lo cual es muy poco probable porque el gobierno te cede bastante poder, entendido. pero el gobierno se queda de la mayoría. Mundaka, entendido. Miren, pasa panel que Mundaka cree que lo que necesitamos es pasar leyes en el Parlamento. Falso. Porque Martín les explicó muy bien por qué necesariamente lo importante acá es la política pública. Es decir, la acción que tiene directamente el Estado sobre cómo se controlan las cosas dentro de la ejecución de las instituciones. Creo que esto es lógico, panel. Para yo poner una política pública que tenga un enfoque de género, lo único que necesito es que el Estado la institucionalice, no que pase por votos del Parlamento. Por lo tanto, el impacto de Martín sigue prevaleciendo. Poco razonable la refutación de Mundaka. Ahora, miren, necesariamente lo único que nos proponen es este caso en principios donde yo sigo manteniendo control y libertad. Ya les expliqué por qué es poco probable que ese control y la libertad que nos dicen se materialice. Pero segundo, miren cómo la forma de frenarnos es decirnos que las mujeres más vulnerables no tienen participación en nuestro movimiento cuando nos institucionalizamos. Falso. ¿Por qué? Miren cómo lo más probable es que si yo voy a poner una persona representante que sea quien hable con el gobierno para tratar de vigilar cuáles son sus acciones, lo más probable es que yo como movimiento sí tengo incentivos a escuchar a todas las partes que están dentro de mí mismo, justamente porque quiero evitar eso de colapsar por dentro y separarnos y fragmentarnos. Miren cómo son los movimientos feministas, particularmente por ejemplo en Latinoamérica, donde suelen estar este tipo de estados, los que tienen incentivos a colectivizarse de una manera más transversal y horizontal para poder manifestar que necesariamente sí se representen todos los lados de su movimiento. Por lo tanto, miren cómo funciona acá la comparativa. Cuando el Estado negocia con las mujeres en su lado de la casa, lo hace con las opositoras que directamente le pueden frenar su capacidad de gobierno. Es decir, con las mujeres blancas que tienen poder de negociación, acceso a recursos económicos para poder realmente negociar con estas personas. En mi lado de la casa, al menos escuchamos a la mujer negra que tiene algo por decir para poder a una representante, porque si no, primero puede que mi movimiento colapse si no las escucho y por lo tanto que mi representación se dañe. Tengo incentivos a escucharla, pero segundo, porque necesariamente puedo llegar a tener mucho más nivel de empatía en mi lado de la casa para escuchar su opinión. Mauricio. Si hay tantos movimientos feministas y feministas blancas, si yo le pongo muchas condiciones al gobierno, me va a decir, jódete, y no va a aceptar el trato. Listo, vamos a atacar ahora el caso de Mauricio, porque el caso de Mauricio es básicamente extender a la Cámara Alta en su único punto razonable, y es que necesariamente el gobierno tiene una posibilidad tiene poca posibilidad de represión y las mujeres tienen mucha capacidad de acción. Primero, creo que el gobierno tiene mucha capacidad de represión violenta por las mismas lógicas de la protesta social. Miren cómo los gobiernos, sobre todo con tanta capacidad de control narrativo, lo que hacen es vandalizar o criminalizar a los grupos, y por ejemplo con el hecho de que una feminista haga un graffiti o rompa una ventana, necesariamente ya el gobierno tiene mucho control narrativo para poder mandarle a la policía y por lo tanto criminalizar fuerte y reprimir de una manera violenta a estas personas. Pero segundo, miren cómo necesariamente esto solamente es operante en lugares donde los derechos humanos se defienden activamente, es decir, las grandes ciudades, es decir, los centros donde sí existe vigilancia y control. Porque, por ejemplo, en resguardos fuertes a niveles provinciales, en este tipo de estados, es poco probable que haya un control suficiente de derechos humanos para que el gobierno tenga miedo de reprimir. Esto se ve como los militares violentando a las mujeres guayú en la Guajira colombiana hace 2 meses únicamente porque se querían agremiar y por lo tanto protestar. Miren cómo si es posible ocultar estas cosas por parte del gobierno sin que les hagan mayor escándalo.
escándalo. Pero segundo, también tiene mucho control narrativo y judicial para poder frenar los esfuerzos que Mauricio me dice que van a llegar. Esto se ve como Uribe demorando las ayudas humanitarias a través de la política fiscal y la política pública, impidiendo que, por ejemplo, Human Rights Watch pudiera dar dinero a los que fiscalizan directamente la violación de derechos humanos en sus territorios en su momento, y por lo tanto demorando casi 15 años las investigaciones acerca de los falsos positivos en Colombia. Miren cómo este tipo de gobiernos particularmente tienen demasiadas facilidades para bloquear los esfuerzos que Mauricio me dicen para poder apoyar a la posición de las mujeres, y tienen demasiadas formas de criminalizarlas lo suficiente para violentar activamente y reprimirlas. Por lo tanto, prefiero la seguridad de Martín, por lo tanto, prefiero la transversalidad de la comprensión de los derechos y las necesidades de las mujeres que nos expone Martín. Por todo esto, totalmente orgulloso de proponer en este debate. Hola, hola, hola. Ahí me escuchan bien, ¿verdad? Sí, perfecto. Denme un segundo que pongo el timer. Voy a empezar en 3, 2, 1. Es algo que mencionaba ayer en una conversación, pero creo que vemos desde baja oposición que es verdad, que es que la realidad puede radicalizarte muchísimo desde baja oposición. Creo que hemos mostrado por qué preferimos eso antes que ceder a las migajas que nos quiere ofrecer la Cámara de Gobierno. Y es un poco extraño que quieran decir que nuestro caso se parece al caso de alta oposición cuando hay una abismal y brutal diferencia en el grado de graficación que tenemos. Varias razones por las cuales Mauricio ya le ganaba bastante claro a alta de oposición. Uno, noten cómo es que lo máximo que nos demuestra la Cámara alta de oposición es que algunas personas van a salirse. Ok, creo que ambos gobiernos han hecho esfuerzos significativos por mostrarnos que es asumible ese fraccionamiento porque van a ganar políticas públicas, porque en teoría van a ganar presupuesto en el corto plazo para resolver problemas de urgencia. Creo que no logran lidiar con eso en alta oposición. Solo Mauricio lo prueba porque dos razones. Una, porque cuando solamente Mauricio les explica que no pueden reprimirnos, es cuando entonces no necesitamos ir directamente, como dice alta oposición, no intentar fraccionarnos, sino que estamos entonces en la libertad de poder negociar directamente con el gobierno a través de la lucha y no a través de lo que dice alta oposición, porque solamente cuando Mauricio le explica que podemos presionar a un nivel mucho más fuerte sin el riesgo de fraccionamiento y sin el riesgo de represión, allí tenemos certeza entonces de que no existe un coste de oportunidad por asumir. Y en ese sentido, el grado de graficación es suficiente para tener certeza de que le ganamos en ese punto a alta oposición. Segunda razón, creo que esto es un bloqueo que ya hace alta de gobierno a alta de oposición muy, muy claro. Primero, creemos que alta de gobierno ya bloquea a alta de oposición en el sentido en cual les muestra cómo es muy poco eficiente la alternativa, ¿verdad? Alta oposición fracasa en mostrarnos por qué existe una alternativa razonable, por qué tienen suficiente dinero, por qué tienen suficiente apoyo como para mantenerse en la lucha y en las protestas. Mauricio les da mecanismos significativos para creer en esto. Uno, les dice que afuera tenemos apoyo internacional que es suficiente como para poder mantenernos sin necesidad del Estado. Segundo, el ojo público. Creemos que ya está claro que tanto la fiscalización internacional como la fiscalización interna, como las ONGs que llegan a los países semidemocráticos en cantidad y en masa, porque son los países foco, hacen que tengamos el respaldo suficiente como para que no puedan abusarnos. Pero esto, sobre todo, tercero, creo que baja de gobierno también lo concede, que es el punto alrededor de en los estados semidemocráticos ya hay cierto grado como de lógica centro-periferias en las cuales ya hay vigilancia en estas zonas céntricas. Por lo tanto, es muy poco razonable que nos repriman. Solamente nosotros hemos explicitado esto. Alta oposición solo señala con sus manos que es lo máximo que van a poder hacer para ganarnos la comparativa. Sigamos. Creo que ya es suficiente con alta oposición. Igual todo el análisis que siga mencionando sigue siendo superior en muchos sentidos. Vamos a lidiar con los gobiernos. Primero, con respecto a baja de gobierno, que es lo que probablemente tienen más fresco en sus mentes. Baja de gobierno, primero nos concede el caso, luego trata de respondernos de forma muy ineficiente. Primero, nos concede el caso por lo siguiente. Hay tres escenarios que les planteamos desde Cámara Baja de Oposición. Primero, creemos que hemos planteado una dicotomía directa al Estado. Es decir, le hemos dicho protestamos, sí, no solamente es a través de las calles, creo que es a través de muchos escenarios, a través de redes sociales. No necesitamos que todas y cada una de las personas y cada una de las mujeres tenga que sacrificar su día laboral desde que participan en las elecciones, de que se alían con las oposiciones, desde que también salen a las calles, evidentemente, desde que en las zonas periféricas asumen puestos de liderazgo. Todo eso es lucha y creemos que es lo que solamente baja oposición puede hacer, porque cuando te entregas directamente a las manos del gobierno, lo que tienes que hacer es comenzar a silenciarte. Es decir, tienes que
comenzar a legitimar las cosas que hace el gobierno. No puedes sacar constantemente comunicados ante cada cosa que el gobierno haga. De pronto puedes hacerlo en las cosas más aberrantes que existan, pero la mayoría de los cambios soft, es decir, aquellos que impactan directamente en el estado profundo, que generan costes irreversibles en el mediano y largo plazo, que hacen que, por ejemplo, la participación política de las personas indígenas o que la participación política de los sindicatos o que desmovilizan a las personas, sí, no podemos criticarlos abiertamente porque ahora estamos aliados con el gobierno. Es un costo de oportunidad que no podemos asumir y aunque se señale alta oposición, solamente es Mauricio quien le señala la graficación suficiente para poder entender cómo funciona, porque que lo digan no es probarlo, que lo digan no es solamente impactarlo, probarlo está en cámara baja de oposición. Segundo, creo que es súper importante lidiar con la respuesta que nos da baja de gobierno, o bueno, el intento de respuesta de baja de gobierno, que es, no pueden probablemente reprimirles muy duro en ese escenario. Creo que ya había mencionado lógicas que respondían directamente a eso, pero voy a enlazarlo directamente con otro punto que hace que ganamos la comparativa, que es el siguiente escenario importante. Noten que ya Mauricio le explica que es intrínseco a estas lógicas democráticas tener narrativas, es decir, que las campañas políticas de estos líderes estén directamente ligadas con ser racistas, con ser xenófobos, como Trump, como Bolsonaro, como Bukele, como muchos líderes de extrema izquierda en Italia, por ejemplo. Creemos que no pueden desligarse de eso porque se perderían su masa de votantes dura. En ese sentido, creemos que es necesario que gobiernos haya asumido el costo de oportunidad de que el Frente Feminista, si es que quiere aliarse al gobierno, entonces directamente tiene que sacrificar esos principios. ¿Por qué eso es inasumible? Voy a entrar a eso después de terminar con alta de gobierno. Alta de gobierno no puede ganar este debate. Dos razones para eso. Lo primero es muy poco claro el margen de mejora que nos ofrecen. Es decir, podemos hacer mejores leyes. Creemos que les hemos mostrado por qué las leyes más importantes no van a darse, las leyes que son interseccionales, porque ya hay narrativas racistas que bloquean ese impacto. Segundo, aquellas que son como más visibles en la más media, ¿verdad? Aborto, por ejemplo, leyes laborales, de feminismo blanco. Ya hemos mostrado por qué el gobierno ya tiene incentivos para hacerlo, porque la fiscalización internacional les obliga a tener que hacerlo. Si es que quieren, por ejemplo, ventajas fiscales, si es que quieren mejores acuerdos, si es que quieren TLCs, si es que quieren todo eso, van a tener que ir progresando con ese tipo de lógicas. Así que no necesitamos aceptar ese trato para conseguir tan poquito como ofrece alta de gobierno, y lo único que nos dice para poder lidiar contra nosotros es probablemente te van a querer ir contra ti. Eso está bloqueado por todas las respuestas alrededor de por qué no pueden reprimirnos. Lo lamento, no me pidieron POI, supongo que están de acuerdo conmigo. Vamos por último entonces con el final posicionamiento del caso. ¿Qué les hemos traído de baja de oposición, aparte de todo lo ya mencionado? Primero, les hemos mostrado por qué cuando presionamos a este gobierno, lo más razonable que ocurra es que el gobierno, al no aceptar el trato, el gobierno tenga igual que darle políticas a las mujeres, y en ese sentido ya hemos ganado porque podemos mantener la lucha y seguir teniendo las políticas más conocidas dentro de la más media. Pero segundo, cuando seguimos luchando entonces tenemos más fuerza de política, más capital político, no solamente porque no nos fraccionamos, sino porque directamente estamos cada vez capitalizando más la radicalización que existe dentro del escenario. Es decir, si el gobierno decide, a pesar de lo que hemos dicho, sí atacar y reprimir, creemos que esto despierta aún más a las personas, y en ese sentido las políticas internacionales ocurren en nuestro lado, porque entonces ahora sí la masividad está comprobada. Pero tercero, incluso aunque perdiéramos todo eso, creemos que hemos mostrado porque es inasumible en términos morales, por legítima defensa, pero también porque en nuestro lado es el único lado en que podemos consentir de qué manera nos oponemos al régimen. En el lado contrario no podemos hacerlo. En ese sentido, el principio de no abandonar a aquellos que nos han apoyado durante todos estos años en la lucha y también conseguir los logros que ellos tienen es la única forma en la cual el interés del movimiento feminista y de este Frente Feminista puede darse orgulloso de oponer.